Pero también están en la cátedra quienes opinan, piensan, analizan, estudian y a su vez enseñan sobre economía y las relaciones con América Latina de Estados Unidos en este aspecto. Dialogamos con el primer uruguayo doctorado en el exterior. Hace muchísimos años que está aquí en los Estados Unidos. Es una de las personas más influyentes en pensamiento en lo que hace a países emergentes. Ha sido jefe de economía de los principales bancos de esta nación. Nos referimos al uruguayo Arturo Porsekansky. Con él dialogamos. Porsekansky, después de tanto trabajar con mercados emergentes, toda esta trayectoria, ahora en la universidad, docencia, ¿qué le llevó a esto? Bueno, fue un regalo que me hice a mí mismo. Pensé que después de 30 años de una ardua labor en Wall Street, me merecía una cosa un poco más calmada. Y además tenía la pasión por así decir, entrenar la próxima generación de analistas financieros, pasar la antorcha, y eso es lo que me llevó a la academia. Y ya desde la academia, con toda esa experiencia, cuando analiza la economía hoy, mercados como el uruguayo, mercados emergentes, con un escenario de economía distinto al que había tiempo atrás, la crisis en Europa, en Estados Unidos, ¿cómo ve la situación hoy? Bueno, creo que tenemos que reconocer que hemos pasado por una época de vacas gordas y no sé si se viene una época de vacas flacas, pero ciertamente van a ser menos gordas que antes. En general, los precios de las materias primas no sé cuánto van a bajar, pero no van a subir. Las tasas de interés en Japón, Estados Unidos, Europa, no sé cuánto van a subir, pero no van a bajar. En fin, creo que hemos aprovechado de una circunstancia económica internacional histórica que no se va a repetir y por ende no debiéramos quedarnos sentados sobre los laureles porque va a ser más difícil, se vienen años más difíciles. Esos años difíciles pasan por se va a alentecer la economía. ¿Y cómo se superan esos años? Mirando los mismos mercados que hay, atendiendo en el caso de Uruguay a Brasil, que es la sexta economía del mundo, mirando hacia China, o con Estados Unidos por la diferencia que hay. Yo creo de que cuando las condiciones internacionales no sean tan favorables como han sido en los últimos años, especialmente para países que exportan productos de materia prima y se endeudan en el exterior a tasas bajas, ahí va a quedar al desnudo cuáles países realmente aprovecharon estos años de vacas gordas para hacer las tareas y las reformas estructurales que quedaban por hacer, y qué países retrocedieron o no hicieron nada. Ahí va a quedar claro. Y obviamente hay países muy vulnerables porque tuvieron gobiernos populistas que tiraron todo por la ventana, nacionalizaron, expropiaron, rompieron contratos, hicieron todo tipo de cosas que se podían hacer durante las épocas favorables, pero en épocas menos favorables, ahí yo creo de que los inversionistas nacionales y extranjeros van a empezar a discriminar entre países con gobiernos sensatos y países con gobiernos que no lo son. ¿Y Uruguay cómo lo ve en este sentido? Uruguay es una mezcla, la verdad. Obviamente no ha tenido los derroches populistas que hemos visto en países como la Argentina o el Ecuador o Venezuela, pero tampoco se ha comportado de la manera verdaderamente progresista como Chile, Perú, Colombia y otros países, como México también,
que han utilizado los últimos años para hacer reformas de la educación, de la salud, del sector público, del sector privado y de las reglas del juego, que los colocan en mejor posición para la época que se viene. Y si usted tuviera que aconsejar al próximo presidente de la República, ¿hacia dónde tiene que apuntar el país según su conocimiento? ¿Apoyarse en Brasil por el Mercosur, como decíamos, y también atender a Europa? ¿O Estados Unidos, que ahora se habla de igual a igual el trato con América Latina? Bueno, los países chicos en general precisan muchísimo más del comercio internacional y del flujo de capitales internacionales que los países más grandes, porque no tienen el mercado interno, no tienen la envergadura necesaria para apoyarse solamente sobre lo propio. Entonces, un país como el Uruguay, que pudiera haber sido el Singapur o el Hong Kong o el Israel de nuestra región, lamentablemente se quedó atrás, ha seguido políticas de país grande cuando realmente tendría que haber seguido una orientación de libre comercio, de tecnificarse, de aprovechar su situación en la región para ser un verdadero centro sofisticado, ya sea de productos financieros o de productos de tecnología o de otras cosas. Y en ese sentido todavía es un proyecto que tiene mucho por rendir si es que se fuera a orientar aceptando el hecho de que es un país chico rodeado por vecinos muy inestables sobre los cuales uno no puede confiar. ¿Y cuál es el papel de China para usted en economías como las nuestras? Bueno, la China ha impactado mayormente de dos maneras. Primero, como gran comprador de materias primas, y segundo, como gran colocador de productos manufacturados a precios ridículamente bajos. Así que nos ha beneficiado de las dos maneras, proveyéndonos artículos que de otra manera serían mucho más costosos y obviamente afectando hacia arriba los precios y los volúmenes de los productos agropecuarios y mineros que nuestros países han colocado. ¿Y cree que usted que puede incidir a corto plazo esta situación? Porque, como usted decía, le estamos vendiendo soja, otros productos que en realidad tienen poco valor agregado. Lo que se viene es un periodo largo durante el cual la China no va a crecer tanto como antes, no va a demandar tanto como antes y tampoco va a proveer tanto como antes, porque la China se está volviendo cara. Y así como vimos que producción que antes tenía lugar en Japón empezó a pasar a Corea y de Corea a Tailandia y de Tailandia a la India, etc., vamos a ver algo similar en el caso de la China, donde el país se va a ir especializando en productos con mayor valor agregado y valor tecnológico y va a dejar atrás esa época de vender camisas baratas, zapatos baratos, etcétera, para otros países en la región. Pero en general, especialmente con una población que va a empezar a declinar en los próximos años, la China no va a ser un factor tan pujante en el mundo como lo fue en los últimos 20, 30 años. Si tuviéramos que resumir, para nuestra región, sobre todo para el Río de la Plata y el sur de América, ¿qué tipo de condiciones entiende usted que pueden venir en los próximos años? A corto plazo, por lo menos. Sí, como mencioné, creo que tenemos que aceptar de que vivimos una situación excepcional de bonanza y que mezclado en eso nos tocaron situaciones como la de Argentina, con vecinos muy impredecibles y con condiciones desfavorables. Así que tenemos que abrirnos al resto del mundo, pensar en nuevas alianzas en el Pacífico, en el Atlántico, en el norte, porque el Mercosur ya nos queda chico
No creo que es un proyecto que sea viable y tenemos que abrirnos, y que además como país chico esa es la mejor solución, abrirse lo más posible a mayores horizontes, a mayores mercados y aprender de otros países, ya sea dentro de nuestra región o fuera, que hicieron eso, se atrevieron a salirse de su propio entorno y encontraron la prosperidad yendo mucho más allá de su frontera y de su región. ¿Cuándo se fue de Uruguay por Sekansky? Me fui hace 45 años. Nunca pensé que me iba a quedar en los Estados Unidos. Vine solo por un año hasta que las cosas en el Uruguay mejoraran. Estoy hablando del 68, 68. Obviamente en el Uruguay había hiperinflación, había inestabilidad política, había una situación laboral muy conflictiva, había un monopolio universitario y la universidad no funcionaba. Entonces, y el grupo guerrillero Tupamaros, sobre el cual usted escribió antes de venirse. Escribió un libro. ¿Fue el único libro que escribió? Lo escribí después que vine. La verdad, comenzó con una serie de trabajos académicos y un profesor dijo, si usted junta todos los trabajos que usted ha escrito sobre el tema, en una de esas podemos sacar un libro. Entonces es un libro muy académico, que tuvo poca lectura, pero me sirvió a mí mucho para aprender cómo se escribe un libro y cómo se analiza un movimiento social desde el punto de vista de la ciencia política. Así que es muy curioso porque me volví economista 100%, soy el primer uruguayo que se doctoró en economía fuera del país, y sin embargo mi único libro sobre un tema, es decir, no uno que haya sido coeditado o con coautor, el único libro sobre el cual soy el único autor es un libro de ciencia política sobre el movimiento guerrillero Tupamaros. ¿Y cuando ve ahora que uno de esos guerrilleros es presidente de la República? A mí me da mucho placer ver el círculo completo, es decir, de que lo que empezó en la violencia, empezó en la intolerancia, empezó en el ideologismo, por fin terminó siendo parte del proceso político, inclusive venciendo en el proceso político. Así que me pone muy contento porque creo que ese periodo de gran turbulencia que llevó que yo y muchos otros se fueran del país, por lo menos no terminó en una guerra civil, por lo menos no terminó en un tremendo desastre, sino en un país sensato y pacífico como el que tenemos ahora. Si tuviera que decirme, cuando ejerce la docencia, ¿cuál es el punto principal que trata de dejarle a sus alumnos desde aquí? ¿Cuál es? Yo les enseño siempre cómo funcionan las cosas en la realidad. Entonces, primero les enseño los que dicen los textos y después les digo, ahora fíjense, muchachos, de que realmente este supuesto se observa solo de vez en cuando, o tal efecto de causa-efecto es más que nada la excepción que la regla, o al contrario, este modelo lo describe exactamente como es, y estos principios son los operantes. Así que trato de traer la teoría con la práctica y hacer la interconexión entre las dos cosas. Sekansky, le agradezco muchísimo su tiempo y que nos haya recibido aquí en la universidad. Un gran placer. En este estado están las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Uruguay. ¿Qué habrá de futuro? ¿Cuánto se llegará? ¿Cuánto más se concretará? Es lo que queda por ver.
presentó Posada del siglo XIX y Blue Cross and Blue Shield de Uruguay.